Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de cine Mujeres y Disidencias, organizada por la Unidad de Cultura y la Oficina de Encuentro, Comunidad, Género e Infancias de la Municipalidad de La Cruz, en el marco del 8 de marzo, Día de Conmemoración de la Lucha por los Derechos de las Mujeres y Disidencias del Mundo. En esta oportunidad nos encontramos con Cecilia Riquelme, directora del cortometraje documental titulado El secreto inquietante, estrenado en 2012, que aborda los hitos que fueron provocando cambios en la visión de la sexualidad. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, buenas tardes, buenas noches. Un gusto tenerte aquí, gracias por tu tiempo. Hoy vamos a conversar entonces sobre las varias temáticas que aborda el corto documental para que sea una introducción a lo que vamos a ver en unos minutitos más. Entonces, para comenzar, me gustaría saber cómo te interesas en este tema, cómo decides trabajarlo para tu tesis para obtener el título de licenciada en cine documental. Bueno, este es un tema que vengo trabajando hace mucho tiempo como activista lesbofeminista y que además tuve la oportunidad de vivir muchos años en México y trabajar en investigación histórica. Entonces por ahí empecé a tener un montón de información de distintas épocas de la historia. Principalmente empecé a recibir cosas del siglo XIX, datos del siglo XIX. Y posteriormente me invitaron a una mesa de diversidad del Instituto Nacional de Antropología y Historia, que fue el año 2003. Y ahí construí una ponencia. Entonces ahí empecé como a construir eh, un discurso que tiene que ver, esa ponencia se llama Identidad lésbica, una mirada histórica, pero ahí me di cuenta de que podía haber una secuencia en el paso del tiempo, digamos, desde la llegada de la conquista ibérica, pasando por la colonia, siglo XIX, siglo XX, hasta nuestros días, ¿no? Y entender cómo se fueron produciendo cambios y también entender los cambios de mentalidades eh, que tienen que ver también con de dónde viene la discriminación, eh, lo lento que han sido los cambios, los nuevos hitos que fueron abriendo ventanas a ventilar, digamos, esta rancia concepción de la colonia. Y eso, entonces ahí fui construyendo, digamos, el guión. Y para cuando ya entré a la escuela la tenía clarita de qué quería hacer. Estuve apoyándome en muchos textos también. eh, y así nació El secreto inquietante. Mira, es un largo camino además que te lleva hacia eso, o sea, son muchos años de investigación, muchos años de trabajar la temática que al finalmente dan como resultado este trabajo que cuando lo vean se van a dar cuenta de la cantidad de datos y información que hay detrás, o sea, cada uno de esos obviamente está bien contrastado y está investigado y es muy valioso. ¿Cuáles fueron los desafíos con los que te encontraste para realizar el documental? El principal desafío fue la síntesis que tuve que hacer. O sea, yo creo que podría haber hecho un trabajo mucho más largo, pero al ser un trabajo de tesis y un trabajo, digamos, académico, tenía un cierto tiempo de desarrollo el corto, y no, digamos, mediometraje, no podía extenderme más. Entonces tuve que ir cortando muchas cosas, sacando muchas cosas. Mm. Eh, Eso fue lo principal. Y bueno, la búsqueda de imagen, también al ser un trabajo escolar, todo lo que significa derechos de autor, no, digamos, no era relevante, ¿no? Pero si es un trabajo que va a ser promocionado, ahí sí había imágenes que a lo mejor no habría podido usar, Ujú. como Ah, son las, como, sí, hiciste cámara también, porque salía en los créditos, también grabaste tú misma. sí, claro, bueno, grabé marchas y tuve la primera situación que me cayó como anillo al dedo fue cuando Bertone, el que era canciller en ese entonces del Vaticano, sale con una declaración en Chile, ¿no? Y se producen una serie de protestas
por las declaraciones de este caballero, donde dice que la pedofilia tiene que ver con la homosexualidad, ¿no? Entonces ahí la gente empezó a protestar. Y pude grabar fue maravilloso porque tuve esa oportunidad, Ujú. ¿no? Sí, estuviste en el momento preciso, que además da, bueno, ya lo van a ver, no vamos a hacer mucho spoiler, pero tiene mucho sentido dentro del documental, ese momento. Claro. Eh, ¿Y por qué es importante para ti, ya que has trabajado estos temas con anterioridad también, hablar sobre esto en Chile? Bueno, a mí como activista y como documentalista, porque para mí siempre como activista han sido importantes los medios de comunicación. Creo que son una herramienta para generar reflexión, para sensibilizar a la sociedad en general, ¿no? Y para entregar información, obviamente. O sea, porque también toco temas que tienen que ver con la mujer, ¿no? El documental no es exclusivo eh, de las disidencias sexuales, de nuestra parte de nuestra historia, sino que también toco hitos que tienen que ver con las mujeres, como por ejemplo el surgimiento de la píldora anticonceptiva, ¿no? Y todo lo que eso provoca. Ujú, sí. ¿Y cuáles son las luchas hoy que consideras más importantes para avanzar en estas temáticas acá en nuestro país? Híjole. Hay un Son- montón. Es una pregunta, pero para abrir un poco como más, aparte porque esto a mí cuando lo vi me abrió un montón y esta pregunta era como que saltaba, ¿no? ¿Qué necesitamos hoy o cuáles son las luchas que están más en el aire, más fuertes? Hay muchas luchas, pero ¿cuáles son las de este momento histórico que si logramos avanzar en ellas puede cambiar un poco el futuro? bueno, yo creo que estamos en muchos flancos. La pregunta que me hiciste es súper amplia. O sea, O lo el que quieras hecho de destacar, que da para una conversación larga, pero lo que quieras destacar en esta entrevista. a mí me interesa el trabajo más de hormiguita. Ahora, como activista y como también comunicadora, ¿no? Y documentalista. Pero sin embargo hay que resaltar el trabajo que se está haciendo en la constituyente, donde esperamos que haya cambios significativos que impliquen después poder hacer otros cambios en todos los que son códigos, normas, reglas, etcétera, que signifiquen también poder generar políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Que signifiquen hacer trabajo de prevención en contra de la discriminación, ¿no? Que signifique, por ejemplo, también eh, sensibilizar a los funcionarios públicos del sistema judicial, que lo tenemos aquí cerquita, ¿no? Que ha sido un fiasco todos estos años a propósito del caso de Nicole Saavedra, ¿no? Que es otro tema que estoy trabajando también actualmente. Es Acabamos, bueno, en la primera. sesión anterior acabamos de ver un documental justamente de la historia de lucha de su familia y de todos los compañeros que apoyaron el proceso para que se hiciera justicia y que estuvimos conversando ahí también con la directora Bárbara de ese trabajo, que con ese partimos el ciclo también, así que bueno que también estés trabajando ese tema, nos vincula. Además como territorio acá en La Cruz estamos muy comprometidas con esa historia y tenemos compañeros que han estado en esa lucha de acá mismo del territorio acompañando. Sí, estoy cerquita de esas luchas. Bueno, sabemos que, claro, la constituyente es un gran tema. Desde ahí, dentro de la constituyente, ¿qué aspecto te parece importante que sí o sí tiene que estar incluido? Como más específico, ¿no? Pensando en personas que a lo mejor no manejen tanto estas temáticas y digan, bueno, cuando se enteren de lo que con la consulta de salida, en el plebiscito de salida, que debería tenerlo para que fuera una buena constitución en respecto a estos temas. Es una pregunta muy política y difícil. Eh, yo preferiría, creo que hay un grupo de compañeras y compañeros ahí que están haciendo una buena labor. Fue interesante poder participar en esta consulta que hubo, donde pudimos votar por 7 eh, propuestas, ¿no? Para ser discutidas.
Y bueno, ahí obviamente que tiene que haber una ley antidiscriminación o una posibilidad de generar una legislación antidiscriminación que sea efectiva, ¿no? Ujú, Creo que a partir de ahí me parece que es básico, ¿no? ujú. Más que obtener o tantos otros derechos que sí necesitamos, o sea, finalmente es poder llegar a tener una ciudadanía plena. ¿Cómo crees tú que actualmente los medios están trabajando el tema de los derechos sexuales reproductivos y de las diversidades como hoy en la televisión, en la radio, en el cine? Bueno, yo como activista ya antigua tengo cierta desconfianza de los medios, ¿no? Creo que hay algunos que se pueden rescatar, pero nosotros optamos por medios alternativos, ¿eh? A mí me parece que es importante tener medios alternativos e independientes. Yo en este momento estoy trabajando en una revista online de disidencias sexuales que se llama Multitudes Periféricas, que desde la quinta región, todas las compañeras somos de la quinta región, y ahí estoy encargada de la sección de memoria. Entonces, ahí también estoy empezando a desarrollar un poco más, hay otro cortito que tiene que ver con la época prehispánica del mismo documental El Secreto Inquietante. O sea, ahí pueden ver esa revista con distintas noticias, entrevistas, arte, actualidades también. Sí, yo definitivamente creo que opto por los medios alternativos. ¿Dónde podemos encontrar esa revista? ¿Está disponible en la web? La revista está online, se llama www.multitudesperiféricas.cl, tiene varias secciones y ahí en la sección de memoria se pueden encontrar eh, este trabajo de la época prehispánica y que voy a seguir desarrollando conforme podamos conseguirnos recursos para seguir trabajando, porque ahora estamos trabajando por amor al arte. Desde la autogestión, como muchos de estos proyectos. Ujú. ¿Dónde estás tú actualmente? Porque, claro, somos de acá, del territorio, de la quinta región. No te pregunté exactamente desde dónde estamos conversando. Yo vivo en Limache, Estamos al ladito. somos vecinas. Sí, súper vecinas, pues estamos súper al lado. Eso también es importante destacar en este ciclo. Además, directoras, creadoras que son de acá de la quinta región y que están haciendo trabajos que muchas veces no tenemos la oportunidad de verlos en los medios, como tú bien dices, o en los medios alternativos, o están disponibles de forma abierta, pero no sabemos, como pasó en el caso del documental de Silenciadas, que trabajábamos con la temática de la lucha de la familia de Nicole Saavedra. Estaba disponible en la web, pero no sabíamos y muchas personas seguramente por primera vez lo vieron. Entonces, estos canales que son finalmente vías de conexión entre los trabajos que ya están disponibles, pensando que este, por ejemplo, es del 2012, o sea, seguramente has tenido muchas oportunidades de mostrarlo y de compartirlo en distintos espacios, pero acá, como a mí me pasó, primera vez que lo veía y seguramente van a haber personas también que por primera vez lo van a poder ver. Pero pese al tiempo, no está nada distante a lo que estamos viviendo, que era una de las reflexiones que nos hacíamos. ¿Cómo crees tú que ha cambiado o no desde el momento en que lo estrenaste hasta hoy? La situación de lo más avanzado, ¿no? De lo más contemporáneo de lo que estamos viviendo en torno a la sexualidad, a los derechos. Yo pienso que los cambios de mentalidad son súper lentos, lentos, lentos. Entonces, en ese sentido, eh, el documental todavía está vigente, ¿no? Con la reflexión histórica principalmente. De todas maneras, que después del estallido se han provocado una serie de cambios que ha ido acelerando, digamos, eh, ciertos procesos como la aparición de la Convención Constituyente, digamos, y se abren una serie de esperanzas, ¿no? Ojalá que vamos a ver qué pasa este 8 de marzo, hay un montón de convocatorias en los distintos territorios, eso me parece súper interesante, o sea, realmente la gente se está activando y las nuevas generaciones están tomando mucha conciencia y eso es esperanzador. Ujú. Sí, ahí.
ahí hay muchas lucecitas de esperanza. Y además que estos temas, si bien la educación sexual en los colegios todavía está al debe, hay grupos que están al margen, que se están organizando. Me recuerdo unas compañeras de un colegio del Santiago que hicieron un protocolo contra la violencia de género dentro del colegio, contra la discriminación, y es uno de los protocolos que, de los primeros a nivel escolar, hecho por estudiantes, y que están también siendo ejemplos para que lo repliquen en otros espacios, en otros colegios. Entonces, ahí te das cuenta que ellas sintieron la necesidad de hacerlo, no es que el colegio haya promovido que se hiciera. Y ahí te das cuenta que hay un cambio respecto quizás cuando me tocó a mí, nunca se hablaron estos temas, de hecho sentir lo valioso que era o no tener una educación sexual en el colegio, no, ni siquiera estaba en cuestionamiento, simplemente no había, o lo que había era muy, muy, muy poco. ¿Cómo crees tú que impacta la educación sexual en los colegios respecto a la sociedad que queremos construir? Porque es importante tenerla. Es importantísima, o sea, es importantísima. Yo creo que es fundamental porque es parte del ser humano, ¿no? Entonces, eh, el documental fue pensado un poco también en incitar a la reflexión. De hecho, lo presentamos en un colegio en Concón, presenté también en la Universidad de Valparaíso en una semana de visibilidad lésbica, y es muy interesante lo que pasa con los chiquillos, sus reflexiones, todo lo que preguntan, lo que quieren saber, ¿no? Pero bueno, este fue pensado como un material, un insumo, digamos, para generar reflexión, ¿no? Eh, de todas maneras que es importantísimo y tiene que haber en algún momento eh, una especie de materia, de asignatura que enseñe sexualidad, que enseñe derechos humanos, derechos civiles, o sea, una verdadera educación para la ciudadanía, como le pusieron los españoles. Mm. Bueno, para ir finalizando, porque ya vamos a en pocos minutos comenzar a ver este documental, te dejo el micrófono abierto para las palabras que tú quieras compartir, la invitación también a verlo y a continuar atenta también a tus proyectos y que estás desarrollando además de la revista algún otro. Bueno, espero no tardarme mucho porque ya me he tardado y además que todos los eventos siguen desarrollándose. Poder presentar un siguiente documental que se va a llamar In Memoriam, que tiene que ver con varios casos de crímenes de odio lesbofóbico, ¿no? Y todas las situaciones, las consecuencias. No sé, cuando lo tenga les avisaré Por favor, para compartirlo. sí, por ¿Eh? favor. He trabajado varios años en eso. Y bueno, agradecerles la presencia y que disfruten el documental, y si en alguna ocasión quieren contactarse conmigo para conversar, estoy disponible. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, dejamos a todas, todos, todas y todes invitadas a ver este documental, a compartirlo, a comentar ahí también en el chat si es que en el momento le surgen reflexiones y a llevar esto también al círculo íntimo, a la familia, en la mesa, una conversación post-11. Súper importante que estas temáticas las hagamos parte de nuestra vida, perdamos el miedo a conversarlas y que no solo sea en el contexto de un documental, que es como el abrir de boca, sino en todo orden de cosas, porque también si es que aún tenemos déficit en los colegios de educación sexual, bueno, tenemos que, quienes sabemos lo importante que es hacer este trabajo con las infancias, este trabajo con los jóvenes, para poder hacerles ver los derechos que tienen y también las oportunidades y las dificultades que tienen al desarrollar su sexualidad en este país Chile, que no es tan distinto a lo que pasa en Latinoamérica, la verdad. Así que, bueno, con esto y sin más, dejamos la invitación y a continuación entonces el secreto inquietante.